Hola, muy buenas tardes. Soy la magíster Ana Cabello, enfermera responsable de la Unidad Especializada de Heridas de la Clínica Ricardo Palma. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta tarde de en vivo en el cual hablaremos sobre un tema muy importante que es la prevención de las úlceras por presión en pacientes crónicos. El 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención de las Lesiones por Presión. Las lesiones por presión es lo que se dice la enfermedad debajo de las sábanas. Esta lesión es una lesión que se puede prevenir en el 95% de los casos si es que nosotros aplicamos las medidas adecuadas para poder evitarlas. Y tenemos que primeramente saber qué es una lesión por presión. Y una lesión por presión es una lesión de origen isquémico que está localizada en la piel y los tejidos subyacentes y está producida por una acción prolongada entre dos planos duros que impiden una irrigación adecuada, una oxigenación adecuada del tejido, provocando daño tisular, deterioro y muerte de este tejido. Tenemos 4 factores que producen estas lesiones por presión, úlceras por presión o escaras que muchas de las personas conocen con ese nombre. ¿Cuáles son las causas? Son 4 causas que son por presión, por fricción, por cizalla y por humedad. Por presión, si podemos ver la figura en donde vemos que tenemos el hueso donde está protegido por la piel, ¿no? Y la piel que se nutre a través de los vasos, ¿no? Se envía a la piel tejido, oxígeno y nutrientes para mantener nuestra piel hidratada, oxigenada, ¿no? Y en forma adecuada. ¿Qué pasa cuando ocurre la presión? El hueso, cuando presiona una parte dura, en este caso si está sobre el colchón, al momento de estar sentados o al momento que hay una prominencia ósea, al presionar sobre el colchón, presiona la piel y hace que se ocluya o ocluye la circulación porque los vasos no pueden irrigar, no pueden mandar sangre oxigenada con nutrientes a la piel y se produce la isquemia, la injuria y la muerte de este tejido. Entonces, por eso es muy importante evitar la presión en pacientes que están postrados. Luego también viene por fricción, es decir, el arrastre provoca que pueda haber alteración de la capa más superficial de la piel, es decir, el estrato córneo, en la cual puede producir una lesión por el arrastre. La cizalla, que son 2 fuerzas paralelas que van hacia abajo, en la parte inferior, ¿no? Cuando se juntan, producen una lesión en la piel por la fuerza contangencial a la que se produce. Y produce, por lo tanto, la isquemia y la muerte de la zona en la que se presenta esta cizalla. Y la humedad, también tenemos pacientes o personas que tienen incontinencia urinaria o incontinencia fecal, que produce esta humedad excesiva, altera la microbiota, altera el estrato córneo y hace que la piel se torne frágil y pueda fácilmente desarrollar una úlcera o lesión por presión. Tenemos a su vez también que saber que estas lesiones por presión se van produciendo y se van clasificando en 4 estadios. En el estadio y va de menor complicación o de menor daño hacia mayor daño. En cuanto al estadio 1, podemos ver que se produce un cambio de coloración de la piel, ¿no? El tejido se torna eritematoso, enrojecido, que a la presión no baja del color, se mantiene el color a pesar de haber hecho la digitopresión. Luego tenemos la lesión o el estadio 2,
donde se produce una lesión, un compromiso de la epidermis, dermis, es decir, del estrato dermoepidérmico, donde ya se produce una pérdida de la integridad cutánea, es decir, ya hay una abrasión, ya hay una lesión, hay una ruptura de tejido, pero es en la zona superficial. Luego puede producirse una lesión de tercer estadio que compromete el estrato dermoepidérmico, pero también el tejido subcutáneo. Y en el estadio 4 compromete el estrato córneo, ¿no? La dermis, la epidermis, el tejido celular subcutáneo, puede llegar a los tendones, al hueso, al llegar al hueso puede producir osteomielitis, que es una infección del hueso, y a su vez comprometerse si no hay un tratamiento adecuado y llegar a producir una infección sistémica, es decir, una infección generalizada que podría llegar a la muerte de nuestros pacientes. Por eso es muy importante aplicar todas las medidas de prevención y evitar que esta lesión vaya progresando o vaya avanzando. Por tal, es importante que nosotros apliquemos todas las medidas de prevención. ¿Qué signos y síntomas producen las lesiones por presión? Uno de los primeros síntomas al presentarse esta lesión por presión es el dolor, ¿no? Cuando compromete el tejido dermoepidérmico, la parte más superficial de la piel, el paciente va a presentar dolor. Pero a su vez también, como hemos visto, la piel se torna enrojecida, eritematosa, puede haber un edema, puede haber calor, puede haber exudado. El exudado puede ser un exudado claro, transparente, pueden presentarse ámpulas o ampollas, y si esta lesión va progresando, el exudado va cambiando porque la lesión se va contaminando, colonizando, y puede llegar a una infección donde nos va a mostrar una secreción purulenta, amarilla, lechosa, que nos indica que está infectada. Hay cambio de coloración del tejido de granulación, también hay formación, como les decía, de ampollas, ámpulas en la parte más alrededor de la lesión, y también hay mal olor y necrosis. La necrosis significa, como vemos en la figura, la muerte del tejido. No es un tejido necrótico, tejido negruzco, que normalmente al nosotros retirar ese tejido podemos ver que el compromiso del tejido es mayor, y muchas veces se producen cavitaciones, tunelaciones del tejido, y es necesario debridar y retirar el tejido afectado. Luego, ¿cuáles son los factores de riesgo que ocasionan estas lesiones por presión? Uno de los factores es la edad, ¿no? Las personas de edad avanzada tienen la piel frágil, tienen los factores de crecimiento del tejido que tienen menor respuesta, la formación de colágeno, los fibroblastos y toda la formación del nuevo tejido es más lenta, y tienen más fragilidad y son propensos a poder lesionarse, la piel se pueda lesionar fácilmente. Luego tenemos también, como hemos hablado, los pacientes que tienen incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Los pacientes que tienen incontinencia urinaria, es decir, cuando el paciente no puede controlar el esfínter urinario y se moja, y tenemos al paciente que tiene un pañal, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no?, mojado, ¿no?, que está totalmente mojado, esto puede causar en el paciente que la orina elimina la urea tiene amoníaco, y el amoníaco produce daño al tejido, a la piel, ¿no? Produce esa maceración, y hace que este paciente tenga mayor, ¿no?, facilidad de poder tener una denudación, una úlcera por presión, por tener esta afección. Luego también la incontinencia fecal. La incontinencia fecal también puede producir, ¿no?, que el paciente tenga mayor predisposición a tener una úlcera por presión,
¿Por qué? Porque las enzimas proteolíticas y lipolíticas de las heces producen esa fragilidad, ese quiebre del tejido y del estrato córneo que hace que el paciente tenga mayor predisposición a poder desarrollar una lesión por presión. La inmovilidad es un factor muy importante para que el paciente desarrolle las lesiones por presión, ya que muchas veces el paciente que se encuentra postrado, que tiene dificultad para movilizar y satisfacer sus necesidades básicas, entonces esas prominencias óseas que descansan sobre la piel y sobre el colchón o la cama o la silla de ruedas hace que la piel se vaya deteriorando, se va dañando y produciendo una lesión por presión. El estado de conciencia, cuando tenemos pacientes comatosos, pacientes que no responden, pacientes que están con tratamiento de sedación y que no tienen la facilidad para poder hacer una movilización. Entonces dependen mucho del cuidador, de la persona que está a su lado para poder ayudarlo a movilizar porque tiene alto riesgo de desarrollar una lesión por presión. Y a su vez también el estado nutricional. Los pacientes que son caquéticos, o sea, pacientes adelgazados, que tienen las prominencias óseas muy marcadas, que tienen poco tejido, poca piel y al descansar sobre esas prominencias óseas, pues la piel que se sienta debilitada y es un tejido muy pobre, entonces puede hacer que este paciente pueda desarrollar una lesión por presión. Y el paciente obeso también, ya que el peso excesivo sobre las prominencias óseas y la superficie dura hace que esta piel tenga mayor daño. Luego, en cuanto a los factores relacionados a las enfermedades, hay enfermedades que favorecen, ¿no?, o que ayudan a que puedan desarrollarse las lesiones por presión con mayor facilidad, ¿no? Tenemos los pacientes que tienen alteración de la piel, pacientes que tienen trastornos de oxigenación, pacientes que tienen trastornos neurológicos, pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia, pacientes con diabetes mellitus, ya que sabemos que el paciente diabético de por sí tiene una neuropatía diabética, es decir, no tiene sensibilidad, entonces tiene mucha facilidad el paciente diabético de desarrollar, si está postrado, una lesión por presión, por ejemplo, en las extremidades inferiores. A su vez también este paciente diabético tiene insuficiencia vascular periférica que todavía hace que tenga más riesgo a esta exposición, ¿no?, de desarrollar una lesión por presión, los pacientes que tienen anemia, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que son fumadores crónicos, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con hipertensión, los pacientes inmunocomprometidos, ¿no?, que tienen cáncer y que tienen todas las defensas bajas y que por el estado de su salud demandan estar también encamados y con alto riesgo de desarrollar estas lesiones por presión, los pacientes que tienen alteraciones venoso-arterial, los pacientes que tienen alteración del colágeno. Es decir, existen una serie de factores relacionados a enfermedades, ¿no?, a los pacientes que tengan comorbilidades o enfermedades de base. ¿Cuáles son los factores farmacológicos? Tenemos algunos medicamentos que producen bajas de defensa, alteración del sistema inmunológico y una respuesta pronta y adecuada a los injurias del medio, ¿no? En el caso de la injuria de la piel, tenemos el uso de medicamentos que son corticoides, antiinflamatorios, anticoagulantes, pacientes que reciben quimioterapia, pacientes que reciben radioterapia, son pacientes que de por sí tienen el sistema inmunológico comprometido y que son candidatos o podría ser, es un factor de alto riesgo para desarrollar una lesión por presión. A su vez también tenemos los factores nutricionales. La nutrición, el paciente que tiene un índice de masa corporal alterado, que tiene alteración de la ingesta de oligoalimentos, de proteínas, de calorías, de carbohidratos, de vitaminas, pues hacen que
no tenga la suficiente capacidad del tejido para responder a las injurias de este medio, ¿no? O a las injurias al estar expuesto a este riesgo que es de desarrollar esta lesión por presión. Luego también tenemos los factores situacionales. Hay situaciones en que el paciente se ve expuesto, ¿no?, a que pueda desarrollar estas lesiones por presión. Dentro de estos factores situacionales tenemos la inmovilización terapéutica, es decir, tenemos personas, pacientes, no solamente en un ambiente hospitalario, sino pacientes que están en domicilio, que se tiene que mantener inmovilizado, hacer una inmovilización terapéutica para evitar que el paciente se levante, se pueda caer, o el paciente se haga daño, se autolesione al retirarse una vía, al retirarse una sonda. Entonces se ve con la necesidad de inmovilizar al paciente, de evitar que el paciente solo se autolesione o se haga daño. Entonces se tiene que utilizar la inmovilización terapéutica. Pero a su vez, esta inmovilización terapéutica me permite controlar al paciente, pero es un factor para que este paciente pueda desarrollar una lesión por presión porque se está manteniendo en una posición en forma permanente, es decir, las prominencias óseas están presionando constantemente una cierta parte del tejido, lo cual podría ocasionar una lesión por presión. Luego tenemos también la presencia de arrugas en la ropa interior, en la ropa de cama, o presencia de algún cuerpo extraño en la cama. Entonces, por eso es importante tener la cama limpia, lisa y lo más lisa posible para evitar arrugas que puedan provocar, ¿no?, en forma mecánica alguna lesión. Luego también tenemos los pacientes que están con la alteración de la calidad del cuidado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los familiares, los cuidadores y el personal de salud, tiene que tener todo el conocimiento y tiene que realizar todas las medidas que son clínicamente indicadas para poder evitar estas lesiones por presión. Y el personal de salud debe educar a la familia y al cuidador para que aplique todas las medidas de cuidado, de prevención, de valoración, para evitar que el paciente desarrolle una lesión por presión. Y luego tenemos pacientes con enfermedad terminal, pacientes que están en un estado, tratar de realizar, ¿no?, el buen morir, es decir, darle todos los cuidados a nuestros pacientes que están en un estado de indefección, en un estado de fragilidad, que están en los últimos días de su vida, pues ayudarlos a que puedan pasar ese momento sin tener más sufrimiento, ya que una lesión por presión causa dolor, causa angustia, causa malestar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ayudar a estos pacientes que tienen ya la situación de esta fragilidad es evitar estos riesgos. Luego, también cómo afectan las lesiones por presión en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la evolución tórpida de la enfermedad de base. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una persona o nosotros venimos para ser atendidos en un hospital de salud o en casa por un problema traumatológico, por ejemplo, que me impide movilizarme. Entonces, mi enfermedad de base es, por ejemplo, mi fractura de cadera. Pero a su vez, por el no cuidado, el no observación, el no valorar, el no verificar, que no tenga este riesgo, que evite los riesgos para que yo desarrolle una lesión por presión, hace que se sume a mi enfermedad de base, a mi fractura de cadera, la úlcera por presión o la lesión por presión. Entonces ya tenemos dos enfermedades, la enfermedad, fractura de cadera más la lesión por presión, que si no la atiendo a tiempo puede llegar a ser una lesión por presión más complicada que la fractura de cadera, porque puede llegar hasta la fase del hueso. Luego también la necesidad de acompañamiento y de asistencia. La persona se hace dependiente, la persona necesita ayuda, necesita asistencia para poder movilizarlo, para poder hacer la valoración de la piel, para poder aplicar las medidas y los cuidados que necesita para evitar la lesión por presión. Alteración del confort. Yo tengo pacientes en los cuales visito a domicilio, en los cuales me refieren, ¿no?, que durante la noche se interrumpe el sueño, ya que tenemos que movilizarlo cada 2 horas, cambiarle de posición
para que pueda evitar, ¿no?, que se agrave esa lesión por presión que tiene. Entonces, su comodidad, su tranquilidad se ve alterada porque no puede dormir en forma continua, porque tenemos que realizarle los cambios posturales. Luego tenemos el dolor que es una manifestación desagradable, una manifestación que nos produce angustia, nos produce malestar, ¿no?, y altera mi estado emocional. Y luego también tenemos que es la que demanda mayor gasto en la atención de salud. Una lesión por presión o cualquier lesión agregada, pues condiciona a que los pacientes o la familia demande un mayor gasto, una mayor inversión en comprar insumos, remedios, tecnología, para poder tratar la lesión por presión, cuando de repente podríamos haber hecho todo para poder evitarla. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Las zonas de mayor riesgo es dependiendo de la posición en la que yo me encuentro. Por ejemplo, si yo me encuentro de decúbito dorsal, es decir, decúbito prono, es decir, mirando hacia el techo o hacia arriba, entonces mis zonas de riesgo son el talón, son la zona sacrocoxígea, es la zona de los codos, es la zona de los omóplatos, la zona de la nuca, ¿no?, es la zona de la cabeza. Son las zonas que tenemos mayor exposición cuando estoy echada boca arriba, como decimos comúnmente. Cuando estoy de decúbito lateral, mi zona de riesgo es el malleolo, son los cóndilos, son las zonas del trocánter, ¿no?, esta parte que sobresale el hueso de la parte de la cadera que decimos nosotros. Luego también es la parte del codo, es la parte de las costillas y es la parte del acromio. Cuando el paciente está de decúbito ventral, es decir, boca abajo, tenemos que las zonas de la lesión son las zonas de los dedos, la zona de las rodillas. En los varones es la zona genital en el varón, en la mujer es la zona de la mama, es en la mejilla, es el acromio y en algunos casos hemos tenido hasta los lóbulos de las orejas. Cuando el paciente está sentado, las lesiones por presión se pueden presentar en la planta de los pies, en la parte posterior del tobillo, en la zona pélvica, en la cadera, en el omóplato y en la región lumbar. Luego también acá les traje una imagen donde podemos ver que el paciente, cuando está sentado menos de 2 horas, la exposición a la presión normal es de 60 milímetros de mercurio, es decir, es una presión tolerable para la persona, donde no evidencia riesgo o compromiso de insuficiencia, ¿no?, de irrigación del tejido, ¿no?, ni muerte del tejido. Pero si vemos que el paciente tiene más de 2 horas, 3 horas sentado sobre una prominencia ósea, pues la presión puede llegar a 125 milímetros de mercurio, lo cual está produciendo una injuria, una insuficiencia, evitando, ¿no?, la irrigación del tejido y por ende la muerte, ¿no?, y la deterioro de este tejido, produciendo isquemia, muerte y la úlcera o la lesión que se produce en nuestros pacientes. Entonces, tenemos que tomar medidas para evitar estas lesiones por presión. ¿Cuáles son las medidas que yo debo de tomar? Se dice, como yo les dije anteriormente, que el 95% de las lesiones por presión son evitables. Entonces tenemos que tomar 4 acciones principales para poder evitarlas. La primera es valorar el riesgo que tengo de desarrollar una lesión por presión. Luego, otra de las medidas es aplicar los cuidados locales de la piel, hidratar, humectar, mantener limpia la piel, ¿no? Luego es manejo de las presiones. Si yo sé que hay ciertas zonas del cuerpo que va a tener una compresión o va a mantener una presión prolongada, entonces debo de utilizar superficies especiales de movilización pasiva para evitar la presión en esas zonas y aliviar y evitar este riesgo de desarrollar una úlcera por presión. Y luego también es muy importante todo el equipo de salud de poder educar al paciente, a la familia, al cuidador sobre los riesgos y sobre las medidas que debemos de tener y adoptar para evitar estas lesiones por presión.
¿Cuáles son las acciones para nosotros prevenir las lesiones de la piel? Tenemos varias acciones que nosotros podemos tomar y tener en cuenta. Como yo les decía, primeramente es la valoración de la piel, es decir, ver cómo está mi piel, si tiene daño, si no tiene daño, si está limpia, si tiene alguna evidencia de que estoy con el riesgo de desarrollar una lesión por presión, ¿no? Si está seca, si no está humectada, si está agrietada, si está enrojecida, ¿no? Hacer un examen físico funcional, es decir, si yo tengo la capacidad para poder moverme, para poder rotar, para poder acomodarme o tengo alguna limitación, ¿no? El estado de salud, de repente la persona está muy comprometida, está con mucho dolor, con un malestar que le impide satisfacer sus necesidades básicas, movilizarse y evitar este daño, ver el estado nutricional de nuestro paciente, si necesita un aporte proteico calórico, si necesita la asistencia de una nutricionista para que lo pueda ayudar, si tiene tratamiento farmacológico, la valoración psicosocial y el entorno de los cuidados, es decir, si hay el conocimiento, si tiene todas las medidas necesarias para poder evitarlo, y también ver que nuestro paciente tenga también autonomía y ayudarle a satisfacer sus necesidades básicas, que nuestro paciente se sienta tranquilo, que se sienta cómodo, que sienta que estamos preocupados por él, que los vamos a ayudar y que vamos a evitar todo riesgo para que él pueda pasar, ¿no?, esta etapa difícil de la mejor forma. Dentro de otras de las acciones son los cuidados locales de la piel. Dentro de los cuidados locales de la piel se dice que se debe usar los ácidos grasos hiperoxigenados, que son un aceite de oliva que tiene un aporte de oxígeno que va a ayudar a esas zonas que son expuestas, que tienen mayor riesgo, a darle el aporte de oxígeno que requiere para evitar esa hipoxemia del tejido y por consiguiente la muerte. Evitar la irritación por humedad, es decir, evitar que los pañales que usamos en nuestros pacientes se saturen. Yo he escuchado cuando voy a visitar o voy a visitar a algún paciente a domicilio que la familia a las 12 de la noche le hace la último confort, le cambia el pañal y luego a las 6 de la mañana lo deja dormir y luego a las 6 de la mañana regresa para hacerle el cambio de la mañana. Pero el paciente tenemos que tener en cuenta que ha estado 6 horas con el pañal húmedo y mojado expuesto y esa piel ya está macerada, ya está irritada, ya está eritematosa y ya tiene el alto riesgo de desarrollar una lesión por presión. Hay que mantener la piel limpia, seca, hidratada, humectada. Hay que realizar los cambios de posición, ¿no?, en forma cada vez que requiere el paciente, y eso lo vamos a ir midiendo nosotros. Puede ser cada 2 horas, cada 3 horas, o de repente debe de ser cada hora porque vemos que el paciente a las 2 horas ya vemos que la piel está comprometida, ya está enrojecida, no cambia de color, entonces eso me está indicando que yo el cambio de posición no lo puedo hacer cada 2 horas, sino lo debo hacer cada hora. Después el aspecto de la nutrición, que tenga que tener una dieta rica, ¿no?, en proteínas, vitaminas, ¿no?, y minerales, para que pueda la piel también tener un proceso de regeneración en el caso que haya una alteración de la integridad cutánea, y mantener la piel hidratada, ¿no? Dentro de también las acciones es el manejo de la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que, como les decía anteriormente, evaluar a nuestro paciente, ¿no?, en cuanto a ayudarlo a hacer actividades, ejercicios, los cambios de posición. Hay que utilizar las superficies especiales de movilización pasiva, que significan los SEN. Hay que proteger las zonas de mayor compresión, movilizar a nuestro paciente cada 2 o 3 horas o a demanda, mantener la cama horizontal, ¿no?, ligeramente elevada, más o menos 30 grados, ¿no?, mantener las sábanas totalmente estiradas, evitar arrugas, evitar tener algún objeto que pueda causarle daño, utilizar cojines para que puedan separar y mantener las prominencias óseas fuera de las zonas duras, de los planos duros, y utilizar las superficies especiales de movilización pasiva. ¿Cuáles son? Estos son algunos de los
insumos que usamos nosotros para poder evitar, ¿no? Y usar para evitar la presión en nuestros pacientes. Tenemos el colchón de aire alternante, es el colchón de aire, ¿no? Que es un colchón eléctrico que nos ayuda a poder mantenerlo y evitar la presión. Tenemos el colchón de aire, que es el colchón de picnic, que usamos en el picnic, que también lo usamos en nuestros pacientes. Tenemos los apósitos de espuma, tenemos los polímeros, tenemos los cojines, tenemos el colchón viscoelástico. A su vez también es la educación, educar al paciente, a la familia, al cuidador, sobre las medidas, los cuidados que debe de tomar para evitar las lesiones por presión, la frecuencia que deben de visitar, cómo debe ser la higiene. Otra de las acciones es para prevenir las lesiones por presión es la limpieza, la protección y la movilización. La limpieza debe ser diaria, debe ser el baño diario, lavarlo con agua tibia, con jabón neutro para mantener la microbiota de la piel, hacerle el baño para que por arrastre podamos eliminar todos los deditos, todas las bacterias o todas las sustancias de desecho, hacerlo con un jabón de jabón neutro, que viene a ser el jabón de glicerina, y aplicar los humectantes, los hidratantes, proteger la piel en el caso del riesgo que tenga humedad, que tenga incontinencia urinaria, con películas protectoras cutáneas que tienen poliacrilato y que forman una película que evita que la orina dañe la piel, y movilizar cada 2 horas a nuestros pacientes. El aseo durante el aseo nosotros debemos de revisar, evaluar la piel, ver si está eritematosa, si es que está seca, ¿no? Si es que hay resequedad, si hay eritema, mantener la piel seca, humectada, hidratada. Hay que observar las zonas de prominencia ósea por si acaso si tenemos algún signo de alarma, y usar los apósitos de espuma, apósitos protectores que me permiten proteger la piel. Ya como hemos dicho, limpia, protege y restaura la piel para evitar estas lesiones, y está indicado tener una dieta saludable, hiperproteica, hipercalórica, con todos los oligoelementos, los nutrientes que necesitan, las vitaminas, mantener la piel hidratada, humectada, tomar abundante líquido, movilizar al paciente cada 2 horas, mantener la cama limpia, seca, ¿no? Y también hay que mantener al paciente educado, informado, tanto al paciente, a la familia y al cuidador. ¿Qué medidas debemos evitar? Evitar, como ya les he dicho, la exposición de las prominencias óseas en mucho tiempo, mantener a una paciente más de 2 horas en una misma posición, ¿no? Hay que evitar, ¿cómo se llama? Hay que evitar utilizar alcohol, ¿no? Utilizar alcohol, colonias que tienen alcohol, tienen sustancias cosméticas, evitar el talco que ocluye los poros de la piel, evita la transpiración. Hay que mantener, como les digo, la piel hidratada, humectada, hay que hacer una buena limpieza, ¿no? Hay que evitar que tenga el tejido, las sábanas estén arrugadas y que tenga algún elemento que pueda alterar nuestra piel. No está contraindicado, ¿no? Que nosotros, si tenemos una lesión, una zona eritematosa, pues mantengamos la presión de esa misma zona. Tenemos que liberar de la presión para evitar que la lesión progrese hasta tendón, hueso. Tenemos que mantener, no evitar que el paciente haga la cizalla, que el paciente esté sentado más de 30 grados, hay que evitar para que no haya esa presión en el tejido. No hay que usar, que en casa usamos mucho los picarones, los rodetes, está contraindicado según la evidencia científica, y como yo les decía, no tenemos que usar ni perfumes ni talcos, ¿no? Porque esto ocluye el tejido, los perfumes tienen alcohol que daña e irrita la piel, y también tienen los olores que también causan daño al tejido, ¿no? Y nosotros tenemos también, en el caso ya hemos hablado sobre todas las medidas de prevención para evitar las lesiones por presión, pero en caso se presente una lesión por presión, nosotros acá en Perú tenemos toda la tecnología, todo el equipo
para poder tratar estas lesiones. Tenemos la miel medicada, los apósitos de espuma, el tul de petrolato, tenemos los geles, los hidrogeles. Tenemos un equipo de enfermeras profesionales que nos hemos capacitado en el extranjero, hemos recibido cursos para atender y curar todas las lesiones, no solo las lesiones por presión, sino las úlceras venosas, las úlceras varicosas, las úlceras de pie diabético, las quemaduras y todo tipo de lesión que se presente en nuestros pacientes. Nosotros trabajamos en la clínica Ricardo Palma, estamos en el piso 8, la torre A, atendemos de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde. Estamos muy gustosas de poder atenderlos y los días sábados atendemos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Somos un equipo de profesionales que estamos a su servicio y no solamente damos las curaciones, sino hacemos campañas y hacemos la prevención y el despistaje de neuropatía diabética y de insuficiencia vascular. Y también tratamos colostomías, urostomías y todas las ostomías que puedan presentarse en el paciente y le brindamos asesoramiento y educación. Así que con mucho gusto vamos ahora, si tuvieran alguna pregunta, podríamos nosotros contestarle. Claro, la pregunta puede ser por pañal. Con mucho gusto te puedo contestar. En cuanto al pañal, te digo que es un irritante. Si nosotros no sabemos usar adecuadamente el pañal y no tomamos las medidas, pues el pañal es un agente irritante, corrosivo para la piel. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que el pañal se sature, es decir, hacer el cambio de pañal una vez que el paciente haya hecho la eliminación. Y no solamente cambiar el pañal, sino tenemos que hacer un lavado con agüita, con jabón neutro, que es el jabón de glicerina, y un buen secado. ¿Con qué seco? Con toques. ¿Y con qué? Normalmente nosotros no recomendamos toallitas, recomendamos el papel de secado de manos, el papel toalla, y se seca con toques la piel porque el papel toalla absorbe muy bien la humedad. En este caso, por ejemplo, si yo tengo a mi paciente que tiene incontinencia urinaria y ya le veo la zona enrojecida, yo puedo usar una película protectora cutánea, que es un spray que yo echo a la piel y se forma una película que a la hora que el paciente micciona, la orina no va a dañar el tejido, que es una película de poliacrilato. Otra pregunta es, una persona postrada, ¿cada cuánto tiempo se puede movilizar? Una persona postrada se dice, la evidencia científica dice que la movilización por lo menos debe ser cada 2 horas. ¿no? 2 horas de cúbito lateral derecho, 2 horas de cúbito lateral izquierdo, 2 horas de frente. Si el paciente tolera de cúbito prono, es decir, boca abajo, puede estar 2 horas, hasta de repente 1 hora. Hay pacientes que están felices 2 horas de decúbito prono, pero hay otros que no. Pero en cualquiera de las posiciones, una vez que yo hago el cambio de posición, debo de valorar y debo de revisar esas zonas, esas prominencias que han estado expuestas para ver si están enrojecidas. Si están muy rojas, me dice que 2 horas es demasiado. De repente tengo que movilizarlo cada hora. La piel me va a avisar a mí cada qué tiempo yo tengo que movilizarlo. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué alimentación sería necesaria para combatir las escaras? La alimentación tiene que ser una alimentación balanceada. Ni mucho que yo pueda producirme un aumento de peso, ni muy poco. Tiene que ser una alimentación proteico-calórica. En cuanto a, de acuerdo al estudio, tiene que verlo una nutricionista para ver qué tipo de alimentos. Tiene que ser una dieta balanceada, tiene que ser una dieta rica en verduras, una dieta sana, que tenga las proteínas adecuadas, porque usted sabe que las proteínas favorecen el crecimiento del tejido y la regeneración tisular. Entonces, si yo necesito saber si estoy adecuadamente en estado de nutrición, sí sería bueno que puedan visitar a un nutricionista. Nosotros contamos con una nutricionista acá en la clínica que le puede dar la asesoría que usted requiere. ¿Qué alimentación sería necesaria para combatir las escaras? Ya le acabo de contestar.
Y otra de las preguntas es, buenas tardes, ¿a qué nos referimos con trastornos de oxigenación como un factor de riesgo de desarrollo por daño a la presión? Nos referimos a un trastorno de oxigenación cuando el paciente, por ejemplo, tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, no respira bien, no oxigena bien, los tejidos no están bien oxigenados, entonces es un factor de riesgo ya para un paciente que está postrado de que no hay buena oxigenación del tejido, por ende es un elemento o un factor más de riesgo para desarrollar una lesión por presión. Buenas noches. ¿Qué tipo de cremas? Creo que es la anterior. Bueno, buenas noches. ¿Qué tipo de cremas podemos utilizar para hidratar la piel? Para hidratar la piel hay muchas cremas humectantes. La evidencia científica dice que se puede humectar el tejido sano, sin grietas, sin ninguna lesión, con aceite de oliva extra virgen. Usarlo mañana, tarde y noche en las zonas que tenemos mayor resequedad. Y cuando tenemos una lesión por presión, hay un producto que es un ácido graso hiperoxigenado que contiene oxígeno y que eso nos ayuda a oxigenar esa parte del cuerpo que está injuriado por la presión o que tiene riesgo alto de desarrollar una lesión por presión. ¿Qué debemos hacer cuando hay varices? Cuando hay varices, venga usted a la unidad de heridas, nosotros le vamos a poder evaluar, porque muchas veces las varices es producto de una insuficiencia vascular periférica y es necesario hacerle una medición de índice tobillo-brazo para ver la insuficiencia vascular que tiene, si es leve, moderada o grave. Si es leve, podría tratarse con medias compresivas, ¿no? Con unas medias elásticas de compresión que van de 15 a 40, dependiendo del grado de lesión y de insuficiencia, es que se tiene que determinar qué tipo de compresión debe de usar. Entonces, lo que es necesario es valorar, es necesario que venga para poder valorarlo y poder ayudarle, ¿no? A través de la evaluación, de la inspección de las varices. Otra pregunta es, ¿cómo se puede prevenir estas lesiones? Las lesiones se pueden prevenir teniendo, como les decía, aplicando 4 medidas esenciales. La valoración de la piel, la movilización, la humectación y la buena nutrición. Teniendo esas medidas, nosotros podemos evitar estas lesiones por presión. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se clasifican las lesiones por presión y cuál es el tratamiento para cada fase? Gracias. Como yo les dije, las lesiones por presión hay 4 fases. La fase número 1, ¿no? La clasificación número 1 es cuando hay una mancha de presión, cuando no hay pérdida de integridad cutánea, ¿no? Donde se abarca solamente la epidermis. Es decir, ¿cómo la trato? Aceite de oliva extra virgen, humecto la piel y evito la presión, para que no progrese a la fase 2. La etapa 2, la fase 2, es cuando ya ataca el tejido dermoepidérmico, es decir, la epidermis-dermis, donde ya se produce una pérdida de continuidad cutánea, es decir, una ruptura de la piel, se puede presentar una ampolla, la zona muy enrojecida, una ampolla, o ya la denudación del tejido, es decir, ya se perdió, es como si fuera un raspón, es como si fuera una abrasión, donde ya se presenta la pérdida del tejido, ya se presenta la herida. Entonces acá hay que hacer un tratamiento con una tul de petrolato, un apósito de espuma para evitar que se contamine, se colonice y se infecte esta lesión. La fase 3 es una lesión que abarca la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, un poco más profunda, con alto riesgo de contaminación, colonización e infección, ¿no? Pero que ya no duele. En estas dos hay dolor y en esta que ya no hay las terminaciones nerviosas, ya se arrastraron, entonces no hay dolor. Y en la fase 4, que es la fase más comprometida, tanto la 3 como la 4, porque en la 3 ya hay compromiso, hay mayor compromiso del tejido, fácilmente se puede contaminar, se puede colonizar, se puede infectar, dependiendo de la zona. Si es en la zona sacrococcígea, en la zona genital, pues una úlcera por presión es más complicada a tratar porque esa zona está altamente contaminada.
Entonces, si es una zona del pie que normalmente los pacientes diabéticos pueden desarrollar con mayor facilidad una lesión en el pie, de grado 4 abarca epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, músculo, tendón, hueso. Puede llegar al hueso, este hueso se puede infectar porque la herida ya está contaminada, colonizada, infectada con secreción purulenta, ¿no? Con zonas enrojecidas, con calor, dolor, rubor, y puede llegar al hueso y puede producir una infección sistémica. El tratamiento no se hace en casa. Este tratamiento, tanto del grado 3, 2, 3 y 4, se debe de hacer por un profesional calificado que debe estar debidamente capacitado y debidamente registrado, ¿no? Titulado, colegiado y registrado. Para eso tenemos enfermeras especialistas en cura avanzada de heridas. No cualquier profesional puede curar una herida de forma efectiva y eficiente, porque muchas veces utilizan productos que no deben, o muchas veces la herida se prolonga en el tratamiento porque no se está dando el adecuado tratamiento. Otro comentario es: felicitaciones a la licenciada Cabello por su excelente ponencia. ¿Cuál sería el tratamiento idóneo de lesiones por presión estadio 4? En el estadio 4, como le digo, dependiendo. Es una herida cavitada, profunda, posiblemente infectada, o con tejido esfacelado o tejido necrótico. Entonces, ahí hay que hacer debridación, hay que hacer limpieza. Si está con tejido necrótico, con esfacelo, debridar, retirar el tejido no muerto, el tejido dañado, para poder permitir de que se forme el tejido de granulación, la neoformación, la angiogénesis del tejido, y podamos recuperar la piel, recuperar el daño, ¿no?, del paciente. Pero ese es un proceso. Las lesiones normalmente, dependiendo, si no es una lesión que no está infectada, puede curarse cada 3, 4, 5 días. Si es una lesión infectada, colonizada, con signos de secreción purulenta abundante, de repente es diario, es interdiario. Todo depende de la valoración y del estadio como está la lesión. No hay una cifra perfecta, no hay un estándar ideal para cada clasificación. Todo va dependiendo cómo evoluciona la lesión. No todos respondemos igual, no todas las lesiones se tratan igual. Es un error querer tratarlas igual. ¿Cómo contactarla, ya que trabajo en un convento con pacientes geriátricos? Bueno, mi teléfono es 98 95 86 89 7. Nosotros tenemos el teléfono de la clínica, es 224-2224. El anexo de la unidad de heridas es 5812. Yo soy la magíster Ana María Cabello Lostaunao. Con mucho gusto nosotros lo podemos atender, lo podemos asistir, lo podemos orientar. Y muchas veces, ¿no?, los pacientes cuando vienen se sorprenden y se alegran de que los familiares sean partícipes del tratamiento, ya que los familiares acompañan, asisten al paciente durante la curación. La familia permanece acompañándolos porque durante el proceso de curación nosotros hacemos la orientación, la educación, para que la familia pueda ayudarnos a recuperar de la forma más rápida posible esta lesión y evitar ese sufrimiento en nuestros pacientes. En lugar de rodetes, ¿qué se puede usar? Yo les mostré una imagen donde tenemos los cojines, incluso pueden ser las almohadas. Tenemos los polímeros, que es un gel que ayuda mucho porque se adapta al contorno del cuerpo y evita esa presión. Tenemos, como decía, los colchones de aire, ¿no? Una de las cosas que nosotros acá hemos usado es el colchón de aire, que es el colchón de picnic, ¿no? Cuando ustedes se van de picnic utilizan ese colchón de aire es de plaza y media, va directamente a una cama clínica, sea mecánica o una eléctrica, ¿no? Y puede, como es totalmente aire, evita, ¿no?, ese plano duro, ese choque duro del hueso sobre el colchón, porque es aire, es como si estuviera en una nube. Entonces evita que el paciente se haga la lesión. Ningún equipo, ningún material
que ayuda a disminuir la presión, sustituye la movilización. Siempre, siempre, siempre debemos de movilizar a nuestro paciente mínimo cada 2 horas. Si vemos que el paciente mantiene bien la piel, no se enrojece y puede estar 3 horas, puede ser 3 horas, pero mínimo 2 horas. De repente 2 horas hay pacientes que tienen una fragilidad de capilar que hace que 2 horas es muy poco, es mucho. Entonces tenemos que movilizarlo cada hora. Otra de las preguntas dice, buenas noches, una consulta. La paciente tuvo una pequeña escara, sanó, pero en algún momento le sale una ampolla a la cicatriz que tiene. ¿Por qué pasa esto? Gracias por la respuesta. Normalmente es por la fricción. De repente no hay mucha presión, pero hay el roce, la fricción, ¿no? Y si esa zona está humedecida, no bien seca, porque de repente ha miccionado y no se ha hecho una buena higiene, un buen secado, esa zona está húmeda, está esa piel frágil y puede, a la hora que uno roza o se fricciona en la piel y hace que la piel se agriete, no se dañe. Recomendable usar ácidos grasos hiperoxigenados para evitar esa resequedad y a oxigenar esa parte del tejido, porque recuerde que una herida, una zona donde ha tenido una herida, es una zona frágil, es una zona que tiene una predisposición a poder hacer una lesión, así que hay que cuidarla. Y ha tenido úlceras de presión, pero ahora está rojo sin dolor. ¿Qué se hace en ese caso? Ácido graso hiperoxigenado, humectación, crema humectante, movilizar al paciente, evitar que esté mucho tiempo en esa misma posición, presionando el tejido, que ese tejido ya ha sido un tejido dañado. Ese tejido que ya ha sido dañado tenemos que evitar exponerlo a ese agente agresor que le causó el daño. ¿Cuál ha sido? La prominencia ósea sobre el tejido. Otra pregunta es, ¿el aceite de oliva que tanto favorece al paciente se encuentra en UCI? Nosotros tenemos, acá en la clínica, tenemos un protocolo de manejo de lesiones por presión, se maneja en toda la institución, tenemos tecnología de punta, tenemos ácidos grasos hiperoxigenados, hidrogeles, hidrocoloides, antioxidantes, tenemos miel medicada, tenemos tul de preterolato, tenemos colágeno, tenemos alginato, tenemos todas las soluciones para poder tratar cualquier fase de la herida. Tenemos un equipo de enfermeras debidamente capacitadas en el extranjero, que han hecho postítulos, pasantías y van a congresos. Acabamos de venir a un congreso mundial de heridas en México, donde hemos recibido los últimos avances en manejo de heridas. Así que con toda confianza vengan, que nosotros los vamos a atender con mucho gusto y los vamos a educar. Otra pregunta es, ¿se puede usar el apósito hidrocoloide? ¿En qué casos? El apósito hidrocoloide existe 2 tipos, el apósito hidrocoloide grueso y el apósito hidrocoloide delgado, que es el Stratin. El apósito hidrocoloide grueso, ya en otros países ya no se usan los apósitos hidrocoloides, porque son oclusivos, no permiten la evaporación de los fluidos y de los vapores que se están dentro de la herida, y al contrario, en algunos casos macera. Sí, todavía lo usamos, pero para eso tenemos que evaluar el tejido, tenemos que evaluar la piel, tenemos que ver qué características tiene y qué tipo de apósito debo de usar para tal o cual herida. Para no dejarlo con la duda, el hidrocoloide grueso lo usamos en pacientes que tienen tejido necrótico, una costra gruesa que hay que retirarla, ¿no? Le ponemos un poquito de hidrogel a esa costra y lo ocluimos con un apósito hidrocoloide grueso. ¿Para qué? Para que me permita humedecer ese tejido muerto y que la próxima vez yo lo pueda retirar porque ya está ablandado y lo pueda recortar, o de repente hay veces con el mismo hidrocoloide, al levantarlo, también me ayuda a levantar el tejido. Ese hidrocoloide grueso está proscrito en una úlcera de grado 2 y en otros tipos de úlceras, no se usa. En el hidrocoloide delgado lo podemos usar en una abrasión, lo podemos usar en una úlcera de primer grado, ¿no? Que es una mancha de presión. No necesita solamente, se hace una buena limpieza, un buen secado, se pone el hidrocoloide. ¿Para qué lo pongo? Para evitar la fricción.
a la hora que arrastro y movilizo al paciente, ese apósito me va a evitar de que esa herida, esa piel, el estrato córneo, tenga injuria al mover al paciente. Entonces lo usamos para protección de la piel. Aparte que tiene carboximetilcelulosa, que es un nutriente que ayuda al crecimiento del tejido, ¿no? A nutrir el tejido y regenerarlo. Doctora, la otra pregunta dice, doctora, cuando ya la piel se hizo úlcera por presión en la espalda, ¿solo usar crema para resolver o también ya requiere antibiótico oral en pacientes de 65 años? El antibiótico vía oral o vía parenteral ya es cuando hay una infección sistémica. Cuando hay una úlcera no se usa antibiótico. Cuando tenemos una úlcera grado 1, 2 y 3, nosotros no usamos antibiótico. Es más, grado 4, dependiendo, utilizamos antibiótico tópico. ¿Qué quiere decir? Apósitos con antibiótico, apósitos de plata, que nos ayudan porque la plata es un bactericida que ayuda a matar a las bacterias. Y si tenemos que inhibir, porque no hay infección, pero tenemos que evitar la colonización crítica, podemos utilizar la miel medicada, que es un producto bacteriostático, y el diacrilcarboamail, que también ayuda a poder inhibir el crecimiento de las bacterias. Otra de las preguntas dice, anteriormente ya tuvo úlcera de presión y en esa misma zona actualmente está rojo, a la palpación no duele, está postrada y tiene cobertor antiúlceras de presión. Como yo les digo, nutran, hidraten, limpien, oxigenen y movilicen a sus pacientes. ¿Para qué? Para proteger y evitar esas lesiones por presión. Esa es la enfermedad debajo de las sábanas. Los que tienen personas cuidadoras, siempre exíjanle que les muestren las zonas de prominencias óseas, porque muchas veces hemos tenido pacientes que han venido a la clínica a atenderse por emergencia y cuando lo hemos nosotros descubierto, el paciente tenía úlceras y la familia no sabía. Las úlceras más comunes es la úlcera sacrococcígea, que se presenta, ¿no? Esta úlcera sacrococcígea que se presenta en la zona sacrococcígea, ¿no? En el espacio, por encima del espacio interglúteo. Y tenemos también otra lesión muy común que es la del talón, ¿no? Cuando el paciente descansa, ¿no? Sobre la cama de la superficie plana o dura que es el colchón y el hueso comprime el tejido. ¿Qué tenemos que hacer? Poner una almohada para hacer que el talón se mantenga al aire. ¿Cómo verifico? A través de cuando paso la manito y verifico que esté al aire, ¿no? Este talón, que no roce, que no manche, que no comprima, que no roce ni que comprima. Entonces pongo mi almohada, mantengo el talón al aire y pongo mi manito para ver que no comprima, que no presione, que esté al aire. Otra pregunta es, ya he tenido úlceras de presión, pero ahora está rojo, sin dolor, ¿qué se hace? Es la misma pregunta y es la misma respuesta que les doy a todos. Hay que cambiar de posición, hay que evitar, ¿no? Lo que nos produjo el daño, la injuria, que es la presión. Entonces, si está rojo es que tienes si de repente estás 2 horas sentado en esa misma posición y se pone rojo, quiere decir que no tolera más de 2 horas. Tienes que cambiar de posición, de repente levantar un poquito, lateralizar un poquito el cuerpo, ¿no? O tienes que cambiarlo de otro lado o levantar, ¿no? La zona sacrococcígea a través de almohadas para que la zona del coxis no esté presionando, ¿no? La última pregunta dice, muy agradecida por sus consejos, su información me resulta sumamente valiosa. Tengo una madre de 100 años y ya no camina. La cuidamos mucho, pero vivimos siempre con el temor que vaya a presentar heridas. La mejor solución para evitarlos es valorarlos, revisarlos, hacerle una buena higiene. La higiene ayuda a que por arrastre nosotros podamos evitar, ¿no? Que haya una colonización, una contaminación del tejido
Y al revisar nosotros podemos ver si la piel está seca, si la piel está enrojecida, me está avisando que está sufriendo. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar mis medidas. Si está enrojecida me está diciendo que no tolera mucho tiempo la posición en la que la estoy poniendo, entonces la tengo que cambiar más frecuente. Si está seca, cartonada, hiperqueratóxica, me está diciendo que me falta humedad. Hidrátame o no, nútreme mi tejido, entonces le puedo poner mi ácido graso hiperoxigenado, le puedo poner mi aceite de oliva extra virgen, o nosotros usamos nuestras cremas humectantes, también le puedo poner a la piel que está seca, ¿no? Para darle esa humectación y esa hidratación. Ver que esté bien alimentada, y la felicito porque tiene su mamita de 100 años, eso significa que usted es una buena hija y le está cuidando muy bien a su mamá. La felicito. Y la última es agradecer a todos ustedes la participación a este vivo. En realidad la intención que tenemos nosotras es de ayudarlos a cuidar a nuestros pacientes, a nuestra familia, a las personas que más queremos y que están en este momento en estado de fragilidad, de indefección. Con todos los conocimientos que nosotros tenemos, queremos dar un aporte para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida o mantener un estado de salud óptimo para evitar el sufrimiento, el dolor, la angustia, que significa tener una lesión por presión, tanto al paciente como a la familia, porque el cuidado demanda mucho esfuerzo, mucha concentración, mucho estrés. Entonces las espero en el piso 8, la torre A, de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde, y los sábados de 8 a 1, donde gustosamente un grupo de enfermeras expertas y especialistas en el manejo de heridas las atenderemos, tanto para manejar las úlceras venosas, úlceras de pie diabético, úlceras por presión, ostomías, colostomías y todo tipo de heridas, y también para hacer el despistaje de insuficiencia vascular periférica para las personas que tienen varices o que tienen problemas de calambres, adormecimientos, vengan para poder hacerle el control, el chequeo y orientarlas para que puedan evitar una úlcera varicosa, una úlcera venosa. Las esperamos. Que Dios las bendiga. Hasta pronto.